Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la travesía zapatista a Europa está con nosotros el escritor Juan Villoro. Juan es novelista laureado, uno de los intelectuales públicos más relevantes del país. Él pertenece a la asociación Llegó la Hora de los Pueblos. Efectivamente. Y ha seguido muy de cerca el proceso del zapatismo a lo largo de los últimos años. Juan, muchas gracias por acompañarnos en Al contrario, gracias a ti, Luis, por tenerme otra vez aquí en tu espacio. Como no, ya sabes, es tu casa. Gracias. Juan, ¿qué es hoy el zapatismo? ¿Cómo se lo describirías a quien no está familiarizado con este tipo de hacer política diferente? Es una pregunta muy compleja, Luis, porque han pasado muchos años, 27, desde que se inició la revuelta zapatista. Entonces ha habido distintas fases, pero yo creo que sintetizando muchísimo, podríamos nosotros decir que el 1 de enero de 1994, hace 27 años, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los más pobres de México, los pueblos originarios del sureste, se levantaron en armas para protestar contra un país que tenía por un lado la ambición de primer mundo, privilegiando a unos cuantos y olvidando a los antiguos dueños de este país, los herederos, los cuyos ancestros hicieron las pirámides y llenaron nuestros museos de joyas, que desde hace mucho tiempo viven en la pobreza más extrema. Entonces, este levantamiento para muchos fue al principio la clásica rebelión guevarista, digamos, que era una idea, una posibilidad de tomar el poder con las armas. Pero lo más significativo es que muy poco tiempo después, unos cuantos días después, cuando se negoció el cese al fuego, se convirtió el zapatismo en un movimiento político, es decir, necesitaban la rebelión para que se les tomara en cuenta, pero a partir de ese momento se convirtieron en un movimiento que ha tenido interlocución con el resto de la sociedad. Y además ellos dijeron, no queremos apartarnos del país, queremos un México donde quepan muchos Méxicos, es decir, un sueño de la inclusión en la diferencia, respetando la multiculturalidad del zapatismo. Hubo pláticas con el gobierno, me da un poco de pena explicarte esto a ti, que lo conoces mejor que yo, pero es para nuestro auditorio. Claro. Hubo pláticas con el gobierno que llevaron en 1996 a la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés. Ahí se establecía una posibilidad de un nuevo contrato social, algo fascinante, algo que a Rousseau o a John Locke le hubiera entusiasmado. Un país define una nueva manera de estar junto, y esa nueva manera tenía que ver con mayor autonomía y mayores derechos de los pueblos indígenas. Pero como todo acuerdo, esto no sirve de nada si no se convierte en ley. Y los partidos políticos, hay que decir que todos ellos se negaron a trabajar para convertir los acuerdos ya firmados en el 96 con los zapatistas en una ley. Por lo tanto, el ejército zapatista se replegó en sus municipios. Ellos tienen esta estructura social que llaman caracoles, ahí tienen sus juntas de buen gobierno, y en condiciones muy precarias mejoraron las condiciones de salud, de educación, de justicia, de equidad de género, algo verdaderamente notable, a tal grado que las juntas de buen gobierno se han convertido en tribunales para personas que no viven en la zona. O sea, acuden a los municipios zapatistas y piden que se resuelvan ahí sus problemas. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que esto es un éxito, pero es un éxito regional y en condiciones muy amenazadas, porque no ha dejado de haber grupos paramilitares, presiones políticas, asesinatos, sobre todo en las zonas limítrofes del zapatismo, y en ese contexto han logrado mantenerse en pie de lucha. El partido gobernante en México fue el PRI durante 71 años. Cuando finalmente cayó el PRI y hubo alternancia democrática, el presidente Fox lo hizo durante su campaña y lo hizo recién electo, dijo, el problema de Chiapas se puede arreglar en 15 minutos.
Los zapatistas le tomaron la palabra y vinieron a México en la llamada Marcha del Color de la Tierra en el 2001, es decir, 5 años después de la firma de los acuerdos que no habían entrado en vigor porque no se habían convertido en ley. Entonces llegaron aquí soñando con la legalidad, soñando con que el gobierno honrara su palabra, tal y como ellos honraban la suya, y pidiendo que estos derechos de los pueblos indígenas fueran parte de la legalidad, no como una escisión del país, sino como una inclusión, a tal grado que la comandante Esther, que fue quien tomó la palabra por parte de los zapatistas en el Congreso, dijo: ayúdenos a entrar a la Casa de la Palabra, queremos estar aquí con ustedes, queremos pertenecer. Fue algo muy emocionante, tuvieron el apoyo en todo el país, realmente las reuniones que hubo en la plaza principal de México, el Zócalo, fue algo muy emotivo y parecía que la concordia podía ser posible. Una vez más, los partidos se negaron a convertir esto en ley, no hicieron nada y nuevamente los zapatistas se replegaron en sus territorios. No han dejado de luchar ni de buscar interlocuciones. La más reciente, en el 2017, cuando apoyaron una candidatura del Congreso Nacional Indígena para que hubiera una candidata independiente en la boleta a las elecciones presidenciales. María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, apoyada por los zapatistas, era una manera de decir: queremos participar, no para obtener el poder, porque claramente una candidata indígena no va a ganar la elección, pero que sea la vocera de los pueblos indígenas, que se oiga nuestra palabra, que tengamos una presencia. Para eso se necesitaban 1 millón de firmas recabadas en teléfonos celulares de gama media, algo discriminatorio, porque las comunidades indígenas no los tienen. No se consiguieron todas las firmas, se quedó por un poco más de 300,000, pero de alguna manera se articuló esta lucha colectiva. Y ahora, en otro movimiento que tiene que ver con algo que no he mencionado, pero que ha estado presente desde el origen del zapatismo, que es el internacionalismo, la discusión con los demás, el entender que los problemas regionales son por fuerza hoy en día siempre problemas globales. Entonces, cumpliendo con los 500 años de la caída de Tenochtitlan, decidieron viajar a Europa, no con ánimo revanchista, para vengarse de algo o para pedir que les devuelvan algo, sino para discutir en la diversidad, para decir: nuestros problemas son sus problemas porque estamos destruyendo la vida humana en el planeta, la estamos haciendo inviable. Entonces, el 3 de mayo de este año zarpó un barco de vela con 7 zapatistas a bordo, llamados el Escuadrón 421 o 421, porque son 4 mujeres, 2 varones y una persona sin definición binaria de género. Llegaron a Europa y los va a acompañar otro contingente, y ahí discutirán con comunidades que tienen horizontes y luchas semejantes a las del zapatismo, y que incluso se han inspirado por el zapatismo, porque ha habido un gran diálogo internacional a lo largo de todos estos años. Sería un apretadísimo resumen de una de las luchas más fascinantes del siglo XXI, me parece, Luis. Una gran capacidad de síntesis. Gracias. Los zapatistas son caminantes profesionales. Han recorrido el país hasta los últimos municipios, a las regiones más apartadas, en distintas ocasiones. Y ahora, en lugar de caminar, se volvieron marineros y van a volar. ¿Cómo te explicas tú esta decisión de ir al viejo continente por mar, ¿no? Con este velero que tú describes, viniendo de la selva, además un velero al que bautizan como la montaña, ¿no? Sí, yo creo que los símbolos ha sido algo de lo más fascinante de los zapatistas. Recordarás tú, Luis, que en agosto de 1994, cuando se hizo la llamada Convención de Aguascalientes, que los zapatistas por primera vez invitaron a unas 600 personas de la sociedad civil a que estuviéramos ahí. Fue un primer encuentro muy, muy interesante. En esa ocasión, el subcomandante Marcos habló del foro como un puente de barco, de mando de un barco, ¿no? Y se refirió al barco de Fitzcarraldo, que atraviesa la selva
como también lo hicieron esos galeones de García Márquez en 100 años de soledad. Después de esto se abatió una tormenta de dimensiones bíblicas o digna de Macondo sobre todos nosotros, y parecía que el subcomandante había convocado al mar en plena selva. Desde entonces estos símbolos juegan un papel importante en el zapatismo, y el hecho de hacer una contranavegación o contratravesía 500 años después de la caída de Tenochtitlan, pues tenía un significado fuerte si se hacía en un barco de vela, ¿no? Es decir, para recuperar ese riesgo y ese sentido de la aventura de los grandes viajes, con el deseo también de rebautizar Europa, así como América fue rebautizada por los europeos y decidieron llamarla Tierra Insumisa, ¿no? Es lo que escogieron para bautizarla. Partiendo el día de la Santa Cruz, que es también el 3 de mayo, que es un día muy sintomático porque la Santa Cruz fue patrona de los mayas levantiscos durante la Guerra de Castas. Entonces es un símbolo rebelde también para ellos. Entonces está el juego con los símbolos, y luego bautizar a un barco como montaña. Otro giro literario, pero también político. No hay nada más permanente, más firme que una montaña. Y sin embargo, el gran símbolo de esto es que incluso con la voluntad de los pueblos, lo más firme se puede desplazar, lo más firme puede moverse. Entonces, cuando una montaña es errante, ya todo es posible. Y de ahí también esto de les traemos algo nuestro, que es el monte, la firmeza de las profundidades de la selva mexicana, y entramos en contacto con ustedes en un escenario totalmente diferente, donde queremos intercambiar ideas, que me parece algo muy sano en un momento de polarización y de pensamiento único. ¿Te parece, Juan, si vamos a una pequeña pausa? Con gusto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el escritor Juan Villoro, integrante del Colegio Nacional, una de las referencias obligadas de la literatura contemporánea mexicana, sobre la travesía zapatista por la vida hacia Europa. Juan, en este viaje para encontrarse con sus pares, es inevitable recordar que también en el año de 1996 los zapatistas convocaron a un encuentro internacional en la selva, el famoso encuentro intergaláctico, un encuentro que se propuso explícitamente luchar contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad. A ese encuentro vinieron personajes, algunos muy reconocidos, ¿no? Eduardo Galeano, si no recuerdo mal, Hugo Blanco del Perú, etcétera, etcétera, pero también muchos personajes europeos a los que los políticos institucionales llamaban despectivamente los aretudos, ¿no? Con sus tatuajes, sus pines, etcétera, etcétera, como diciendo que eran la marginalidad de la marginalidad. 5 años después, esos aretudos protagonizarían estas jornadas de lucha altermundistas en Seattle, en Canadá, en Europa, en Génova, etcétera, etcétera. Esta relación entre ese mundo de la contrapolítica, vamos a llamarlo así, por falta de mejor nombre, europea, en este caso, y el zapatismo se ha mantenido todos estos años. ¿Son a ellos a los que van a ver o a quién irían a ver? Sí, la pregunta es muy interesante porque mucha gente dice, bueno, ¿qué se les perdió a los zapatistas en Europa? ¿Por qué van ahí? Además, hay una opinión generalizada, sumamente discriminatoria y racista, de pensar que los indígenas deben estar en sus comunidades, que son obligatoriamente locales y, si se puede, folclóricos. Y la idea de un indígena cosmopolita no es lo más común, y sin embargo yo creo que uno de los movimientos más abiertos a lo otro ha sido precisamente el zapatismo, como muy bien dices tú, desde el 96 con la reunión intergaláctica, que desde su nombre pues rebasaba todas las fronteras, no solo del planeta, sino cósmicas. Empezaron a establecer estos vínculos
con figuras muy importantes, pero también con activistas. Y lo que se está haciendo ahora es recoger los frutos de una larga siembra. Durante mucho tiempo ha habido contactos interesantes, a veces incluso de generación en generación. Por ejemplo, una de las principales lideresas actuales del movimiento Sami, los Samis son este pueblo originario noruego que se opone actualmente a la construcción de un tren ártico que va desde Laponia hasta ciudades industriales noruegas y que devastará la naturaleza. Además, el pueblo Sami vive del pastoreo de renos, que es algo que mucha gente no sabe, que todavía es un sustento para muchas personas, y ellos se oponen pues a la construcción de este tren ártico. Pues bien, el abuelo de esta lideresa estuvo aquí en México, en Chiapas, recogiendo opiniones, intercambiando informaciones. Lo mismo los grupos del oeste de Francia, grupos de agricultores que lograron impedir la construcción del tercer aeropuerto más grande de Francia, han estado también en Chiapas. Otros han recibido la herencia de manera indirecta. Pienso, por ejemplo, en los movimientos griegos. Grecia es un país que ha abrevado mucho de las formas de organización y del pensamiento zapatista, y esto ha llegado incluso a figuras tan importantes como Gianni Varoufakis, que fue ministro de Economía griego y que ahora está tratando de crear un movimiento pan-europeo, un partido o grupo de izquierda que articule necesariamente a todos los países de Europa. Y ellos, Diem 25 se llama este movimiento, ellos se han interesado muchísimo en la gira zapatista. Entonces, tenemos el caso de gente que directamente ha estado en Chiapas, de gente que ha tenido parientes que han venido a Chiapas, de gente que de manera indirecta se ha alimentado de lo que se decide, lo que se discute, y básicamente se trata de entender que hay problemas parecidos en varios niveles. Uno, desde luego, la destrucción de la biosfera, la destrucción de la naturaleza, que está en manos de las grandes corporaciones, del crimen organizado, aquí en México de la minería canadiense, que hace minería a cielo abierto, que está prohibida en Canadá, pero que aquí practican. En fin, todas estas compañías que a corto plazo quieren tener dinero y están destruyendo la naturaleza. Hay un tema fundamental de proteger el medio ambiente, y lo vemos con las consecuencias terribles que está teniendo el cambio climático. ¿Y quiénes son los que van a proteger el medio ambiente? Sino las personas que lo conocen, que ancestralmente le han pedido perdón a la tierra para trabajarla, que saben que tienen que tener un equilibrio con ella o esto se acaba pronto. Esas personas son las destinatarias naturales para proteger la tierra. Bueno, esto no se ha dado así porque la palabra que yo creo que define la relación del Estado mexicano con los indígenas es despojo. Han sido despojados de sus tierras quienes deberían cuidarlas. Entonces hay que discutir cómo salvar la naturaleza a nivel global y luego qué nuevas formas de organización podemos tener. Y ahí es muy importante, creo yo, la organización comunal de los pueblos originarios y especialmente de los zapatistas. Es decir, crear grupos horizontales donde el nosotros es más importante que el yo, donde las decisiones son colectivas, donde la democracia no es atributo del aborazado que dice quiero ser candidato, ¿no? Como vemos en las películas de Hollywood, me llamo John Smith y estoy compitiendo por la presidencia de Estados Unidos. Eso es una locura para una comunidad en donde lo importante no es lo que uno decide, sino lo que los demás deciden, y es una obligación representar a los demás cuando el colectivo te elige. Entonces, estas nuevas formas de democracia, nuevas formas de vida comunal, yo creo que son importantes porque de esas depende la salvación del planeta en su conjunto. Y yo creo que ahí hay muy buena sintonía con países que parecerían muy distintos al nuestro, pero que tienen problemas similares. Estamos hablando de una gira que se bautizó a sí misma como una gira por la vida. El nombre podría tener reminiscencias religiosas o reminiscencias contraculturales, todo menos una iniciativa de un grupo armado. ¿Por qué poner en el centro la defensa de la vida? Es algo decisivo porque lo que está en juego para el planeta, lo ha dicho la ONU, si de aquí al 2040 no se revierte el ecocidio que estamos padeciendo
la vida humana será inviable. Es decir, lo que está en juego no es el planeta mismo, que puede sobrevivir más allá de nosotros, es nuestra permanencia en el planeta. Entonces, esta travesía es por la vida en el sentido de que se trata de buscar primeros auxilios para la humanidad, que está amenazada y no se ha dado cuenta del todo. Se están dando cuenta las nuevas generaciones, pero que no tienen poder, autoridad ni voz, salvo casos como el de Greta Thunberg, ¿no? Que famosamente dijo: me han robado mis sueños, y que ha sido una de las pocas personas jóvenes escuchadas en torno al tema de la destrucción de la naturaleza. Entonces, el nombre de Travesía por la Vida tiene que ver con esto, con la prioridad ecológica, que es la salvación de todos nosotros. Y eso, por supuesto, tiene componentes políticos y sociales muy importantes. Entonces, la lucha zapatista, que no deja de ser una lucha política, creo que hoy en día es fundamentalmente una lucha ecológica. Esta iniciativa se ha topado con problemas dentro del país, como que no se le quiera dar pasaportes a muchos de los zapatistas, no se les quiera dar su cédula de identidad, se les pida todo tipo de requisitos, como si, a pesar de los cambios que han habido en el país, el mundo del racismo estructural no hubiera desaparecido. ¿Qué es lo que ellos están enfrentando? Tocas un tema decisivo. Yo creo que el derecho elemental de la humanidad es el derecho a la identidad. Y, sin embargo, en México, muchísimos paisanos nuestros, tuyos y míos, no tienen derecho a la identidad, no tienen papeles. Es algo dramático. 1 de cada 3 indígenas del sureste mexicano no tiene papeles que acrediten su existencia. Además, en México, si tú te tardas en ir al registro civil, cuando vas tardíamente, el papel que recibes se llama un acta extemporánea, que ya no tiene la misma validez que el acta original, lo cual es verdaderamente injusto, porque pensemos lo que es la vida en el campo. Tienes que viajar 3-4 horas para registrar a tu bebé, no tienes dinero, no tienes urgencia de hacerlo, te tardas, y cuando finalmente registras al niño, eso ya es extemporáneo y vas a tener problemas de documentos toda tu vida. Es una manera de discriminar terrible. Entonces, los zapatistas no quisieron apoyo especial, piensan viajar cerca de 200 a Europa para alcanzar a la delegación. Fueron, como cualquier mexicano, a pedir pasaportes y se encontraron con un racismo terrible, lo que a ti y a mí nunca nos ha pasado. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? 5 hermanos. Tráeme las actas de nacimiento de tus 5 hermanos para que te pueda dar un pasaporte. Cosas terribles. ¿O cuántos hermanos tienes? 1. Traes el acta de tu hermano, pero es un medio hermano, un apellido no coincide. Entonces dicen: no, pues tu papá andaba por ahí de mujeriego, ahora no te damos nada y échale la culpa a tu papá. Respuestas de este tipo que tienen que ver con lo que comentabas tú, el racismo y la discriminación. Entonces, a partir de ese momento se hizo un escándalo y ha habido todo un movimiento para que se les concedan, primero, las actas de identidad y, segundo, los pasaportes. Afortunadamente ha habido gente receptiva. El propio presidente de la República dijo: esto es un escándalo, nuestros hermanos deben tener todo el apoyo para poder viajar a donde quieran. Dio instrucciones a Relaciones Exteriores y a Gobernación de que se ayudara, y contra el racismo estructural y las trabas burocráticas se ha avanzado. Al día de hoy hemos podido hacer, digo, hablo en un plural porque hemos estado involucradas muchas gentes, 126 pasaportes y estamos por obtener 52 más, de modo que se ha avanzado en ese camino y creo que se ha establecido un vínculo importante, pero que sobre todo ha visibilizado la profunda injusticia que viven muchos mexicanos. A tal grado, Luis, que a muchos de ellos no les dicen demuéstrame que eres mexicano, sino demuéstrame que no eres guatemalteco. Porque como están en el sureste y México se ha convertido en la patrulla fronteriza de Estados Unidos, dicen: no, estos se quieren colar a Estados Unidos con pasaporte mexicano. Entonces no solamente no te aceptan como lo que eres, un mexicano, sino te piden que demuestres que no eres de otro país, que dicho sea de paso, Guatemala merece el mayor de los respetos. El Escuadrón 421 desembarcó en Vigo, hizo un recorrido festivo por distintas ciudades españolas y hoy se encuentra en París. Los zapatistas que van a viajar por avión, ¿a dónde se dirigen, Juan? Bueno, la idea es que se reúnan en Francia, pero ahí está un tema muy del momento, que son las vacunas.
Entonces, además, Europa acepta algunas vacunas, pero algunas vacunas no las acepta. Por ejemplo, la vacuna Sputnik rusa todavía no la aceptan, etcétera. Entonces, se espera que en cuanto esté todo el nuevo contingente con las vacunas, ya se puedan desplazar para unirse en Francia. Sería el punto de reunión. ¿Piensan tomar la Bastilla? Yo creo que van a hacer cosas más locas que eso, porque si para algo son buenos los zapatistas es para los símbolos. Lo único que podemos decir de ellos es que hagan lo que hagan, será una sorpresa. Van a recordar el lema de libertad, fraternidad, igualdad. Y también la Comuna de París, ¿no? Y ese lema que a mí me parece extraordinario, o todos o ninguno. Yo creo que la pandemia nos recordó esto, querido Luis. La etimología de inmunidad tiene una partícula común con comunidad, que es munus, que quiere decir tributo. El inmune no paga tributo, la comunidad lo paga entre todos. Necesitamos crear comunidad para poder resistir como cuerpo social, nos lo ha demostrado la pandemia, de modo que este lema de la Comuna de París tiene una vigencia zapatista actual, o todos o ninguno. De la Comuna de la Lacandona a la Comuna de París. Magnífico, sí. Muchísimas gracias, Juan, por estar con esta Al contrario, cruce gracias de palabras. a ti, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.